Buenos días, yo soy la doctora Pérez y este es el tema uveitis y enfermedad de Burko-Yanagi-Arada. Primero vamos a empezar definiendo qué es la uveitis. La uveitis es una inflamación de la uvea, que es la capa media del ojo, y esta está compuesta por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, como lo vemos en esta imagen señalada cada una de las partes del globo ocular. Puede ser la uveitis aguda cuando inicia súbitamente y dura poco, o crónica cuando es persistente o recurrente. La uveitis se puede clasificar según en dónde afecta eh, la parte de qué tipo de parte de la uvea está afectada. Por ejemplo, si es la parte anterior, estamos hablando del iris y el cuerpo ciliar. Y esta uveitis anterior es la forma más común que se presenta en los pacientes con síntomas de dolor ocular, enrojecimiento y sensibilidad a la luz, llamada fotofobia. También podemos tener una uveitis intermedia en donde esta se va a ver afectada tanto la parte anterior y posterior del ojo, incluyendo el vitrio, y el paciente va a manifestar visión borrosa y flotantes. Si estamos hablando de una uveitis posterior, aquí va a estar afectada la coroides y la retina, y generalmente los pacientes no tienen síntomas cuando la enfermedad está iniciando, pero sí puede generar consecuencias serias como pérdida de la visión. La panuveitis afecta a todas las capas de la uvea, se asocia a condiciones más graves y los síntomas son múltiples y variados. Acá podemos ver en este esquema con la parte roja cómo podemos ir viendo qué parte se fue afectando según la clase de uveitis. Vemos la uveitis anterior, uveitis intermedia, uveitis posterior y la panuveitis, que es todo. La uveitis pues tiene causas. Puede ser originada por una causa infecciosa. Y aquí estamos hablando de microorganismos. Podemos tener virus, bacterias, hongos, parásitos. Por ejemplo, la más común es la infección por toxoplasmosis, herpes, sífilis y tuberculosis. La causa autoinmunitaria es una respuesta inmune inadecuada del organismo. Ejemplo, la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide y la enfermedad de Behçet. Cuando la causa de la uveitis es traumática, es tras un golpe físico en el ojo que puede provocar inflamación de la uvea, y es idiopática cuando no se conoce o no se puede identificar la causa específica. Básicamente lo hacemos por exclusión. ¿Qué síntomas pues puede tener un paciente? Ya vimos más o menos si es uveitis anterior, posterior, intermedia, qué síntomas va a tener, pero en general podemos tener dolor ocular, podemos ver al paciente que parpadea constantemente, enrojecimiento, fotofobia, visión borrosa, miodesopsias o flotantes, pérdida de la visión en casos graves, o una uveitis posterior, ¿verdad? Alteraciones de la pupila. Acá hay dos imágenes, una a simple vista, donde podemos ver enrojecimiento, aumento de la vasculatura, y en la otra podemos ver mediante una lámpara de hendidura que podemos encontrar el efecto Seidel, que son como copos de nieve en la cámara anterior. Eso es signo de inflamación. El diagnóstico, pues mediante el examen físico, como habíamos dicho, mediante el examen de lámpara de hendidura, y también sobre la anamnesis, la historia médica, por ejemplo, y el diagnóstico puede ser variado, pero tanto como clínicamente como con ayuda de imágenes diagnósticas como el OCT del nervio óptico. El tratamiento, podemos tener un tratamiento médico. Básicamente estamos hablando de corticosteroides como la prednisona. También podemos tener tratamientos según la causa. Ejemplo, si es una causa inmunosupresora, podemos utilizar inmunosupresores como la ciclosporina, azathiopirina y metrotexate. Y también podemos tener otros como inhibidores del factor de
el factor de crecimiento tumoral alfa, como la infliximab. ¿Qué complicaciones puede generar la uveitis? Desde una catarata, un glaucoma, pérdida de visión y sinequias, que son cicatrices que podemos ir viendo también mediante lámpara de hendidura. Ahora, el síndrome de Vogt-Koyanagi-Arada es una enfermedad que es multisistémica, afecta a varios órganos. Se presenta como una combinación tanto oftalmológica, con signos y síntomas neurológicos y dermatológicos. Como podemos ver, esta gran variedad. Tenemos signos dermatológicos, oculares y neurológicos. En la epidemiología, pues esta enfermedad o este síndrome se va a presentar más común en personas de ascendencia asiática, latinas y mediterráneas. Generalmente se dice que las pacientes femeninas son las que más se enferman o más contraen este síndrome, y en la edad que la padecen es de los 20 a 50 años. La etiología, pues, se debe a una respuesta inmune anormal contra melanocitos. Puede también estar involucrada la genética y factores ambientales. El síndrome tiene 4 fases. La primera es la fase prodrómica. Esta puede durar días a semanas, generalmente una semana. Los síntomas que vamos a presentar en esta fase es una clínica pseudogripal con fiebre, cefalea, náuseas, dolor orbitario, tinnitus y a veces manifestaciones neurológicas. La fase 2 es la fase uveítica aguda, donde ya tenemos inicio de días después de la fase prodrómica, y esta puede llegar a durar 2 a 3 meses. Se va a caracterizar como una uveitis bilateral, es decir, afecta a los dos ojos, la visión del paciente es borrosa, tienen mucha fotofobia, tienen mucho dolor ocular, puede incluir edema de la papila y desprendimiento seroso de la retina. También pueden tener precipitados queráticos, nódulo de Kep, aumento de presión intraocular, y puede haber hipoacusia central en el 75% de los casos. Y si hablamos de la parte endocrina, podemos tener amenorrea, disfunción hipofisiaria, diabetes insípida y otros. La tercera fase es una fase crónica de convalecencia. Esta inicia 3 meses después de la fase aguda. Los síntomas que se presentan en esta fase son cutáneos. Podemos tener canicie, poliosis, alopecia y vitiligo. Podemos también afectar al ojo viendo despigmentación uveal, que podemos verlo como un sunset glow fundus, y alteraciones en el epitelio pigmentario de la retina. Y la última fase, la fase crónica recurrente, ocurre meses a años después de la fase aguda. Se caracteriza por episodios de uveitis anterior granulomatosa, a menudo resistente a esteroides. Puede haber nódulos de iris y complicaciones crónicas como catarata, glaucoma, edema macular, neovascularización coroidea y subretiniana. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad ya lo mencionamos en cada una de las fases, pero a grandes rasgos: oculares, cutáneas y neurológicas. Las oculares, pues uveitis, pérdida de visión, fotofobia; cutáneas, vitiligo, cambios de pigmentación; neurológicas, cefaleas y síntomas meningios. El diagnóstico lo podemos hacer con estos criterios de esta tablita que vamos a ir desarrollando, pero también podemos hacer uso de estudios de imagen como la fundoscopía, OCT y la resonancia magnética, pero también una retinografía también ayuda. Entonces podemos hacer, leyendo los criterios diagnósticos, el 1 es: cuando no hay antecedentes de traumatismos perforantes o cirugías previas, se puede sospechar de este síndrome. Cuando no hay evidencias de enfermedades oculares previas, cuando hay afectación ocular bilateral, podemos definirlo como una manifestaciones tempranas con presencia de coroiditis difusa. Estas van a ser áreas focales de líquido subretiniano o desprendimiento de retina seroso buloso. Si las lesiones no son tan evidentes, debe haber áreas de retraso de relleno coroideo, áreas placoides
de hiperfluorescencia y tinción del nervio óptico, engrosamiento difuso sin escleritis posterior. Mediante lo podemos ver también con un ultrasonido. Cuando hablamos de manifestaciones tardías bilateral oculares, podemos tener antecedentes de las manifestaciones que están en el A, que son manifestaciones tempranas. También podemos tener despigmentación ocular, el signo de Sugiura o sunset glove fundus, y podemos también tener cicatrices numulares corioretinianas, uveitis anterior recurrente o crónica. También despigmento ocular, como ya lo habíamos dicho. También podemos tener otro criterio de antecedentes o hallazgos neurológicos y o auditivos. En estas entran los meningismos, los tinnitus o hipoacusias, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo. Y hallazgos dermatológicos como en la uveitis posterior, alopecia, vitiligo y poliosis. Acá tenemos ejemplos de un fondo de retina, una fotografía, una retinografía. Este es de un paciente con síndrome de Bott-Koyanagi-Arada, precoz o temprano. Podemos ver en la imagen A el ojo derecho y en la imagen B el ojo izquierdo. Se va a observar abundantes pliegues maculares que son compatibles con desprendimiento de retina exudativo en ambos ojos, y la papila tiene un aspecto normal. La papila, mácula, con diferentes pliegues. Y aquí tenemos una imagen de un estudio diagnóstico que es un OCT macular de un paciente que tiene este síndrome de forma temprana. Igual, la imagen A o la primera imagen es del ojo derecho y la imagen B es del ojo izquierdo. Acá ya estamos viendo una elevación, una separación. Esto es un desprendimiento exudativo de la retina, y también se observa la separación entre el epitelio pigmentario de la retina y la retina neurosensorial con fluido subretiniano interior. El tratamiento para este síndrome, también como la uveitis, son glucocorticoides. Estos glucocorticoides se van a utilizar en brotes agudos, generalmente son el fármaco de elección. La dosis inicial y de pauta se individualizan en cada individuo. La administración temprana puede prevenir la progresión y disminución de la afectación sistémica, y en casos graves podemos utilizar pulsos de metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos día durante 3 días seguidos, de prednisona al 1 miligramo kilogramo día con reducción gradual. También podemos utilizar inmunosupresores como ciclosporina A en dosis de 5 miligramos kilogramo día, esta para uveitis posterior grave, aciatoprina con dosis de 1.5 miligramos kilogramo día, eficaz como ahorrador de glucocorticoides, y podemos combinar tanto la prednisona como la aciatoprina y la ciclosporina para mejorar el control de la inflamación. En los otros tratamientos tenemos interferones, como el interferón gamma, que es prometedor en casos en donde el corticosteroide es resistente. También podemos utilizar el adalimumab de 40 miligramos cada 15 días. Esto es efectivo en las uveitis que vuelven a aparecer, o sea, en uveitis refractarias. El infliximab es útil en uveitis refractarias en dosis de 10 a 20 miligramos kilogramo cada 6 semanas. El rituximab es una alternativa en pacientes refractarios a tratamientos convencionales. Los fármacos biológicos intravítreos, tenemos inhibidores del factor vascular del crecimiento endotelial, los anti-VEGF, los VEGF, como el bevacizumab, pegaptanib, ranibizumab, que son efectivos en edema macular quístico y neovascularización. El pronóstico de los pacientes o las consecuencias es que pueden llegar a tener cataratas, glaucoma y pérdida de visión. Y podemos concluir que tanto la uveitis en el contexto del síndrome de Bott-Koyanagi-Arada,
representa un reto clínico por su naturaleza autoinmunitaria y por las manifestaciones múltiples que pueden llegar a presentar. El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son esenciales para prevenir las complicaciones severas como la pérdida de visión. Aunque los glucocorticoides son la primera línea de tratamiento, los inmunosupresores y los fármacos biológicos son fundamentales para casos recurrentes o resistentes. Un enfoque multidisciplinario y la investigación continua son vitales para mejorar la opción terapéutica y los resultados de los pacientes afectados por esta complejidad. Eso es todo por la presentación de hoy. Muchas gracias.